es re importante, que es la oxigenoterapia, ¿ya? Eh, ¿a qué se refiere esto de la oxigeno? Hoy todavía estoy peleando con el mouse. ¿A qué se refiere esto de la oxigenoterapia? Es que quiero ver si no, no puedo. Ya, ya. Bueno, tiene que ver cómo nosotros controlamos gran parte del tratamiento, que tiene que ver con la oxigenoterapia. O sea, como dijimos, el diagnóstico se hacía en base a gasometría, que es la muestra de sangre arterial que permite establecer los dos gases. Pero ustedes se van a dar cuenta, si es que ya no lo han hecho, de que se ocupa mucho en clínica una técnica que se llama saturometría. ¿En qué consiste? Consiste en medir la capacidad, cuán saturado está la hemoglobina de oxígeno. Entonces, si ustedes en la clase anterior hablamos, ¿se acuerdan de presión parcial? Pero hablamos mucho de saturación. ¿Por qué? Porque la saturación, la sangre transporta el oxígeno, la mayoría del oxígeno unido a la hemoglobina. Por lo tanto, el porcentaje de saturación de la hemoglobina es sumamente importante para el transporte, como también obviamente la cantidad de hemoglobina. Entonces, se ha ocupado por eso mismo, en forma, hace bastante años, la saturación de oxígeno, para medir en el fondo el grado de oxigenación. Ahora, ¿por qué es bueno la saturación? Pues la saturación es una forma rápida, es una forma que puede ser continua, que no requiere estar haciendo pinchazos arteriales, por lo cual obviamente es un método que es rápido, sencillo, fácil, y uno podría decir incluso hasta barato, porque los saturómetros, por lo menos los de dedo, no los de monitorización continua, son asequibles, incluso uno puede tener, no sé si ustedes tienen, pero los AliExpress los venden, no de muy buena calidad, pero los venden 3 4 lucas, o sea, a ese precio estamos hablando. Entonces ahora están en todas las casas, de hecho vienen en relojes, vienen en todas partes, los famosos saturómetros. Entonces, evidentemente, es una herramienta que ustedes van a ocupar y que se ocupa mucho, mucho, pero hay que tener claro cuáles son los posibles errores y las indicaciones y algunas cosas que uno tiene que considerar. Este es el dispositivo, este fue uno de los primeros, los Digit, que era muy, muy antiguo, de los gringos, fue uno de los primeros que salieron, y obviamente aquí ustedes ven los registros típicos que tienen que ver con la saturación y la frecuencia cardíaca. Habitualmente consideran esas dos variables, lo cual hay que tener muy claro. Si no es capaz de medir bien la frecuencia cardíaca, no les va a servir como saturómetro. Lo mismo tiene que ver con el hecho de que tiene que considerar la frecuencia cardíaca y tener una curva de plitismografía, o sea, cómo se ve esa curva. No sé por qué no me deja proyectar con... Entonces, ¿qué consiste en la oximetría de pulso? Son dos emisores de longitudes de onda que van tirando en el fondo pulso, se llama pulso porque tiran 100 a 600 veces por minuto esas longitudes de onda, o sea, se van encendiendo y apagando. Es como si fuera una especie de luz estroboscópica o de flash, como quieran decirlo, que va a 100 a 600 veces por minuto, pero en dos longitudes de onda. Entonces, ¿qué es lo que permite? Permite tener una cantidad de sangre basal, que sería como el lecho venoso, etcétera, y va llegando sangre arterial. Y esa comparación de esas longitudes de onda es lo que permite decir, en el fondo, permite separar que hay una sangre que está llegando con un color distinto, con un rojo intenso, y permite, eso de las longitudes de onda tiene que ver con los colores que sensa. Un color es un color brillante, que sería el de longitud de onda más baja, y un color más oscuro, que sería de longitud de onda más grande, ¿ya? Entonces va comparando, lo cual en el fondo, una, eh, permite tener una curva de distinta saturación y permite estimar de tal manera qué porcentaje de la hemoglobina está oxigenada. Ojo, son métodos que ocupan en el fondo color, o sea, suena raro, pero están ocupando color, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la gracia? Que no es invasivo, medición inmediata y continua, no son tan inmediatas, pero son continuas, y en cualquier situación de hipoxemia. Ya viene lo primero, implica que mide solamente saturación de oxígeno, por lo tanto, el CO2 no tenemos la menor idea de lo que está pasando con el CO2.
Y acuérdense, son los dos gases importantes. Tienen inexactitud, sobre todo en saturaciones bajo 80, puede generar daño digital, puede presentar hipoventilación inadvertida, o sea que puede haber retención de CO2 y uno no darse cuenta, porque no lo estamos midiendo, y en general, si bien son continuas, son mediciones promediadas, se puede promediar cada 30 segundos, depende de la máquina, y una vez que uno programa cada cuánto tiempo quiere que le promedie, pero en el fondo son muchas mediciones promediadas, por lo tanto puede haber un retardo en los cambios, pero volvemos, es continuo. Entonces nosotros tenemos una forma de ver en forma continua lo que está pasando en el paciente, sobre todo en situaciones en las cuales estamos dando tratamiento, pero, pero también en situaciones, en el fondo, de diagnóstico. No estoy diciendo que se debería ocupar para diagnóstico, pero en el fondo sí se usa ante sospecha de hipoxemia. ¿Ya? En esto consiste, hay una absorción de una longitud de onda que tiene que ver con el lecho venoso, con la del tejido, y tenemos una parte que es variable, que es fundamentalmente con longitudes de onda más cercanas al rojo. Entonces, permite ir comparando, en el fondo, las dos absorciones, las absorciones de base versus la absorción variable. Y eso fundamentalmente es una longitud de onda distinta, por lo cual se puede comparar. Y al compararse puede generarse una onda de pulso y obviamente ver cuánto está saturando. ¿Ya? Entonces, se ocupa mucho la oximetría de pulso. Permite evaluar la preoxigenación ante una intubación, monitorización de la oxigenación en emergencia. Usted lo puede leer esto, los cambios de FIO2, cuando quiere uno hacer cambios de FIO2, detector, si uno quiere sacar el FIO del ventilador, uno puede ocuparla, ayuda al despliegue de oxigenoterapia, porque uno va disminuyendo la dosis y va viendo cómo cambia, etcétera, etcétera. Se ocupa mucho, mucho, mucho. ¿Ya? Entonces hay que tener claro que nosotros tenemos métodos de diagnóstico, que nuestro estándar es gasometría de sangre arterial, pero que uno podría perfectamente ocupar el, el oxímetro entendiendo las cosas que ya he señalado, o sea, entendiendo de que no se controla la ventilación, o sea, lo que tiene que ver con CO2, que no hay, en el fondo, que son a veces cambios promediados, que con saturaciones bajo 80 deja de tener exactitud, etcétera, etcétera. Y tiene un montón de requisitos en términos por ejemplo, un paciente, se basa en buena circulación. Si tengo un trastorno de la microcirculación, como vimos en un shock, deja de servirnos. Entonces también hay que considerar el estado hemodinámico del paciente para hacerlo. Cosa que a veces en una situación de emergencia a las personas a veces se le olvida. ¿Ya? Ahora, todo esto es importante entenderlo, pero como ustedes ya lo han visto, me imagino, yo imagino que han visto pacientes con insuficiencia respiratoria en el hospital o incluso en consulta cuando son insuficientes crónicos. Nosotros ocupamos el oxígeno con mucha frecuencia. Yo les diría, por ejemplo, voy a hablar de mi hospital, las salas de medicina común, no estamos hablando de intensivo y intermedio, tienen por lo menos el 80% de las salas tienen oxígeno, si no decir más. En las salas de intermedio y de UCI el 100%, porque obviamente es una cosa muy frecuente y nosotros lo ocupamos. Y de hecho en las películas, si ustedes se dan cuenta, muchas películas cuando aparece un paciente, lo primero que le ponen es oxígeno, o sea, es como la regla en general. Yo veo muy poca película de médicos, por lo cual no, para no decir que nunca, por lo cual, pero es típico que le ponen. Ya, ahora, ¿qué es lo que busca el oxígeno? Vamos a dar administración suplementaria de oxígeno con la finalidad de corregir hipoxemia, y en situaciones donde hay hipoxia, eso hay que tener harto cuidado, uno también puede transitoriamente darle una mayor cantidad de oxígeno mientras se resuelve la causa de la hipoxia. Eso cada vez se ocupa menos, pero en el fondo hay que tener claro que se puede ocupar en ciertas condiciones cuando hay dudas, ¿ya? Entonces, ¿por qué hay que usarlo? Debe ser como droga, porque hay que ocuparlo harto, se ocupa mucho como arma terapéutica, pero ojo, el oxígeno también puede hacer daño. Y ustedes ya
No sé si ustedes se dan cuenta cuando hablamos en el primer semestre, sobre todo el doctor Quesada, acerca de estrés oxidativo o el oxígeno que permite especies radicales, especies reactivas, produce un montón de cosas que pueden producir efectos adversos, sobre todo, obviamente, si están en grandes cantidades. Entonces, puede hacer daño, y ese es el concepto que uno tiene que quedarle, puede hacer daño. Y como puede hacer daño, acuérdense, primero no chere, o sea, primero no hacer daño, que es uno de nuestros principios de la atención médica. En el fondo hay que considerar los posibles efectos adversos, ¿ya? Y, no digo y como todo medicamento, tiene indicaciones, cuenta con forma apropiada de administración, hay que dar dosis adecuadas y obviamente hay que monitorizarlo porque si no pueden generarse consecuencias severas. Esto es válido no tanto quizás en pacientes no graves, esto del posible daño por oxígeno. Cuando uno ocupa oxígeno a dosis relativamente bajas, en el fondo no es tanto el daño que se puede generar, pero a dosis altas eso es absolutamente válido y sobre todo en pacientes que están en UCI, ya sea de adulto o neonatal. Cosas que puede hacer mal el oxígeno. Estamos hablando aquí, si ustedes se dan cuenta, en hiperoxia, o sea, en hiperoxemia. Estamos hablando cuando tiene más de lo que debiera tener. Entonces uno podría decir, pero ¿qué es más de lo que uno debería tener? En general, nosotros ya sabemos que lo normal es como tener más o menos presión arterial de oxígeno cercana a 100. Estamos hablando aquí en general de más de 100. O sea, estamos hablando, eh, obviamente, en cantidades, cuando en un fondo que solamente son posibles en situaciones de uno que esté prescribiendo el oxígeno en forma inadecuada. ¿Ya? Ahora, eh, el problema de la adecuación, porque ahí lo voy a tocar el tema. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer malo el oxígeno? Hay cosas que son moleculares y hay cosas que son más bien de sistema. Entonces, aquí estamos hablando de hiperoxemia como tal a nivel sistémico. ¿Ya? Entonces, a nivel cardiovascular, miren, disminuye el volumen expulsivo, aumenta la resistencia vascular sistémica. Recuerden que eso, en concepto patológico, equivale a aumentar la poscarga, genera vasoconstricción de las coronarias, disminuye el gasto cardíaco en falla congestiva, o sea, falla cardíaca, aumenta la presión final de diástole del ventrículo izquierdo. Eso, todo podría decir, pero eso no es tan malo, porque si ustedes ya saben más fisiopatología, ustedes dirían, pero eso no es tan malo, porque al final estamos aumentando la precarga, no es tan malo, sí, pero aumenta el riesgo de congestión pulmonar, acuérdense. A nivel de del sistema pulmonar, puede generar hipercapnia, puede, o sea, agravar una insuficiencia respiratoria global y en EPOC puede aumentar la mortalidad. Ojo, no estamos hablando aquí de dar oxígeno, estamos dando hiperoxemia, o sea, mayor que la que necesita. En cerebrovascular aumenta la severidad del stroke, o sea, el accidente vascular, aumenta la mortalidad relacionada con el stroke, genera una genera aumenta una enlaza después de falla cardíaca, o sea, de paro cardíaco, o sea, en post-reanimación aumenta daño neurológico y incrementa la mortalidad después de resucitación por paro cardíaco. O sea, se dan cuenta, agrava ciertos elementos. Ahora, por eso esto es un ejemplo nomás para demostrarles que algo que parece tan imprescindible y tan importante en nuestra terapia también tiene efecto. Ahora, ¿esto ha tenido alguna implicancia práctica? Y les voy a decir que sí. Por ejemplo, cuando yo estudié, bueno, hasta hace no tantos 10 años atrás, a los pacientes, todos los pacientes que tenían un infarto cardíaco, ya por un síndrome coronario agudo, una de las indicaciones era dar el oxígeno. Pero uno decía, pero ¿cómo se saturaba 98, 99? ¿Por qué le damos cero oxígeno? Ah, porque aumentando un poco el oxígeno sanguíneo podía llegarle un poquitito más a la coronaria, que se demostró que aumentaba la mortalidad. Entonces ahora, ¿qué es lo que se hace? Se le da oxígeno solamente si satura menos de 92. Si satura más de 92, no se le da oxígeno. Miren lo que estamos hablando. O sea, cambió una conducta importante. Lo mismo con el accidente cerebrovascular. Ahí se ocupa otra cifra, se ocupa 94. Pero en el fondo, lo que trato de decirle
es que sí hay que considerar en el fondo el oxígeno, sus efectos adversos, porque sí tiene implicancia en términos clínicos. Obviamente aquí está planteado como hiperoxemia, pero también situaciones donde están en rango cercano a lo normal, igual uno no debiera dar oxígeno por estos efectos adversos. Estamos hablando, hablé de dos situaciones particulares. Hablé de cardiopatía coronaria y hablé de accidente vascular. Ya, eso hay que tenerlo claro. En otras patologías, quizá uno puede ser un poquito más generoso con el oxígeno. ¿Ya? Entonces, el oxígeno tiene riesgos funcionales, como hemos visto, por lo cual se habla de efectos funcionales adversos, los cuales ya nombramos varios, y el mecanismo fundamentalmente se relaciona con citotoxicidad. ¿Ya? Entonces, los efectos funcionales, uno de los más famosos es la atelectasia por absorción, que consiste en cambio dentro del pulmón, producto de este mayor aporte. Si yo hay mayor cantidad de aporte, se supone que en el fondo produce, sobre todo si son dosis muy altas, produce en el fondo que el alvéolo se desestabiliza, porque, a ver, como dijimos al principio de las clases, el, eh, el- el componente del aire más importante es el nitrógeno, 80%. Bueno, nosotros damos oxígeno, FiO2 más alta, nosotros lo que estamos haciendo es disminuyendo la presión inspirada de nitrógeno. Si doy 100% de oxígeno, ¿cuánto estoy dando de nitrógeno? Se supone que nada. Por lo tanto, significa que el alvéolo va perdiendo nitrógeno. Y eso genera cambios dentro de la estabilidad alveolar que hace que se produzcan microatelectasia o también atelectasia por absorción. Entonces, todo eso por absorción tiene que ver con el oxígeno que pasa, pero también produce microatelectasia. Y esto, una atelectasia, acuérdense de la gran insuficiencia respiratoria, se pueden generar chant con distintas intensidades. Entonces, uno de los efectos tiene que ver que puede, en el fondo, agravar la estabilidad alveolar. Otra situación, ya lo dijimos, que tiene que ver con aumento de la CO2. O sea, en el fondo nosotros estamos... Ese tiene varios mecanismos que no lo voy a tocar. Si a alguien le interesa, pues me lo pregunta, pero tiene varios. Y los efectos hemodinámicos. Y la citotoxicidad, que tiene que ver con la mayor producción de especies reactivas de oxígeno y estrés oxidativo. Tanto así que se hicieron distintos trabajos en el cual se dio oxígeno a 100% y se demostró que en los pacientes, en 100%, dando oxígeno a FiO2 100% por 24 horas, el 100% de los pacientes tenía traqueobronquitis y un porcentaje significativo, con más de 24 horas, hacían daño alveolar difuso. ¿Qué es lo que es el daño alveolar difuso? Es, en el fondo, distrés. No se asusten porque distrés lo vamos a ver en la clase hoy día, por lo tanto, ahí lo van a entender bien. Pero, en el fondo, trastorno de la permeabilidad alveolo capilar que permiten que el pulmón genere un daño alveolar difuso, pero en el fondo con ciertas características que vamos a ver en la clase hoy día. Y un daño alveolar difuso, el nombre de la anatomía patológica que se observa, pero en el fondo es un tipo, en el fondo es distrés. Déjenlo como distrés para... Ahora, aquí lo importante de la citotoxicidad tiene que ver con la prevención, ¿ya? La dosificación adecuada del oxígeno. Eso es clave, porque es lo que nosotros participamos con mayor intensidad. Ahora, el, no se sabe exactamente con cuánto oxígeno comienza a haber daño. ¿Ya? Aquí estamos hablando del punto de vista de la cantidad de oxígeno, ahora estamos aumentando, no la cantidad de oxígeno que hay en la sangre. ¿Se entiende? Un paciente puede estar con una insuficiencia respiratoria severísima, nosotros puede decirlo con una PAFI de 50, o sea, le estamos dando 100% de oxígeno y tiene una presión parcial de 50, pero aquí estamos hablando de lo que pasa dentro del pulmón. El hecho que esté con 100% es lo que le genera daño al pulmón. No es como lo que estamos hablando hace un rato de la hiperoxemia, que tiene que ver con cuánta oxígeno hay en la sangre. Aquí tiene que ver con el daño más bien directo del oxígeno sobre la vía aérea y el pulmón. Y no se sabe con qué cantidad de dosis, en el fondo, de oxígeno se produce el daño, pero se supone que con 100% de oxígeno, de FiO2,
a las más de 24 horas el paciente va a tener daño atribuible a la cantidad de oxígeno, a la FiO2. Por lo cual eso hay que considerar. Y por otro lado, se supone que con FiO2 menores al 50%, se ha observado que pacientes pueden estar 10, 15 días y no se les ha atribuido daño. Por lo tanto, uno podría decir el margen es bien amplio, pero en general a lo que hay que tenerle miedo es a dosis cercana a 100%. ¿Ya? Ahora, no está clara la dosis exacta, pero no podría decir con bajo 50% no debería haber problema y con eh, cercano al 100% uno debiera esperar que hay problema. Y con dosis más bajas, estamos hablando de lo que se ocupa habitualmente en oxigenoterapia domiciliaria o oxígeno de largo tiempo, que es un término que se llama long term oxigenoterapia o oxigenoterapia domiciliaria, con dosis tan bajas como 4 o 6 litros por minuto, en general no ocurre. Por tanto, acuérdense, es sumamente importante dar la dosificación lo más adecuada y obviamente lo más baja posible para nuestro objetivo. También se ha considerado siempre aumentar la capacidad antioxidante mediante, sobre todo, vitaminas, como las planteó el doctor Quesada. Acuérdense que es vitamina C, vitamina E, etcétera. También se ha intentado inducir la tolerancia a la hiperoxia mediante inducir algunos tipos de enzimas, de superóxido dismutasa, entre otras, y obviamente no es lo más útil. Y en pacientes, esto lo vamos a ver sobre todo cuando hablemos de hoy día de estrés, en la administración de surfactantes, la importancia que tiene el surfactante como elementos de toxicidad. Yo no voy a hablar más del surfactante, pero en el fondo, pero para entender que el surfactante es muy importante en términos de mantener la situación oxidativa dentro del pulmón. Y otros factores como anemia, broncoespasmo, etc. Entonces, es importante considerar que el oxígeno puede hacer daño. Hay distintas formas de administrar el oxígeno. Ustedes lo van a ver, aquí esto es una diapositiva muy antigua, la UpToDate, pero en general hay distintas formas. Aquí como a grandes rasgos, hay dos grupos que tienen que ver con el uso de Venturi. Lo voy a explicar al tiro. Una forma, aquí distintos tipos, canula nasal, que ustedes la han visto quizás ya, tenemos mascarilla simple, tenemos mascarilla con respiración, esto lo voy a explicar al tiro, y tenemos métodos en infantes como son la tienda o el halo, que son en el fondo dispositivos que en el fondo generan un ambiente alrededor de la guagua con mayor cantidad de oxígeno. ¿Ya? Ahora, yo voy a hablar de fundamentalmente una de las clasificaciones que es más importante, que tiene que ver aquí vamos a hacer dos clasificaciones en realidad, que son una cuando ocupan sistema Venturi. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos la... Espera un poquitito que me llegó. Espera un poquitito de que me llegó en cuestiones del hospital, pero ya resolví. Ya. Eh, Listo. Entonces tenemos un sistema que tiene que ver con Venturi. Cuando nosotros sacamos el oxígeno, si ustedes ven, hay balones con oxígeno, hay métodos de oxígeno líquido que ustedes van a ver en el hospital, que son esas tremendas como balones gigantes, o tenemos también un sistema que se llama concentradores, que es una máquina que uno la conecta, la enchufa a la eléctrica y saca el oxígeno del ambiente. Por eso se llaman concentradores, porque sacan el oxígeno de 0,21 que está en el ambiente y llegan a producir 100% de oxígeno o cercano a 100%. Eso nosotros tenemos distintas formas de tener el oxígeno, pero el oxígeno después de uno lo consigue, se administra a través de estos dispositivos. Pero el oxígeno habitualmente viene por una línea. O sea, es que voy a dejar de compartir de esta manera porque no puedo ocupar algo para señalar. Un segundo voy a cambiar voy a- estoy tratando de cambiar algo, pero un segundito va a ocupar el... Aquí parece que puedo ocupar, espera un poquitito, a ver si uy, no veo nada. Ahí está. A ver si puedo ocupar el puntero láser. Ahí se ve, ya miren, aquí puedo usar.
No me había dado cuenta que podía usarlo de esa manera. Ya. Entonces, aquí todos los dispositivos pasan con una línea de oxígeno. Esta línea de oxígeno, no- nosotros la regulamos con un dispositivo que se llama flujómetro, no importa tanto el nombre que se lo aprendan, pero es flujo de oxígeno, que nos permite administrar la cantidad de oxígeno que nosotros queramos. Tenemos un método que nosotros damos así en forma directa. Si nosotros aumentamos 4 litros, los 4 litros se mezclan aquí con lo que nosotros estamos respirando, con el aire que está en la mascarilla. Pero un físico italiano del siglo, me parece del siglo XIII, si no me equivoco, Venturi, demostró un efecto que se llama efecto Venturi. Una ley también se nos podría colar. ¿En qué consiste esta ley? Si yo coloco un dispositivo en el cual aquí viene la línea de oxígeno y produzco un flujo de oxígeno, un jet, o sea, en el fondo hay estrecho, si ustedes se dan cuenta, estrecho aquí el dispositivo de oxígeno, por lo tanto, al serlo estrecho, esto es como si ustedes estrecharan una manguera de agua, sale el chorro más rápido. Aquí está en reposo, aquí sale, ¡pum!, rapidito. Ese es un jet de oxígeno o es un flujo mayor. ¿Cuál es la gracia? Que Venturi vio que cuando nosotros generamos un jet, se atrapa, o se mezcla con aire, este aire que está recibiendo el ambiente, a a una cantidad constante proporcional al flujo. O sea, si yo pongo 2 litros por minuto, va a tomar del ambiente 14. Si yo coloco 4 litros por minuto, va a tomar del ambiente el doble. ¿Ya? O sea, 28. Entonces, ¿cuál es la gracia? De que en este dispositivo, nosotros si aumentamos los litros, aumentan los litros, pero no sabemos qué FIO2 estamos logrando. ¿Por qué? Porque estamos metiendo oxígeno y se está mezclando en el fondo con el aire ahí. Y no sabemos. Mientras que con estos dispositivos, nosotros logramos saber qué FIO2 estamos consiguiendo. Porque nosotros sabemos que si acá le colocamos 2 litros, se va a mezclar con 28 litros y al mezclarse con 28 litros, tenemos que el FIO2 va a ser un 10% más que el ambiental. Da lo mismo, ¿no? No importa la parte matemática, pero me interesa que aquí sí conocemos la FIO2. Por lo cual aquí nosotros decimos, ¿cuánto le estamos dando? 2 litros, 3 litros, 4 litros. Aquí FIO2 no sabemos que se mezcla. Aquí, ¿cuánto va a ser? Lo vamos a saber. Estamos dando aquí lo que nosotros hemos programado en base a este principio Venturi. Esto se ocupa mucho en oxigenoterapia, ¿ya? Entonces, la gracia que tiene es que permite, en el fondo, flujos más altos. ¿Y por qué? Porque está mezclando FIO2 de que viene con el ambiente y FIO2 conocidas. Entonces, nos da una gran ventaja. Y esto se ocupa mucho, las máscaras tipo Ventura. Esta es la máscara tipo simple, pero la máscara Ventura. Otro concepto que también se ocupa este tipo, ustedes se dan cuenta de la ventaja que nosotros aquí sabemos, Oiga, Doc, no sabemos qué FIO2 y aquí sí sabemos qué FIO2 estamos dando, ¿sí? no, estaba por acá cerca sirviéndome café, entonces no escuché la explicación completa. Pero no sé si les dio algún ejemplo como de la vida cotidiana a los chicos para entender el principio de Venturi. O sea, no di ningún ejemplo, porque no, pero si quieren lo das tú o lo doy yo, no sé. ¿Han cachado? Cuando pasa un auto por la calle, ustedes no tienen así como muchos árboles en sus calles, pero en una calle, por ejemplo, cuando pasa un auto rápido, como que las hojas de la vereda se meten a la calle. ¿Han visto ese fenómeno, no? Pasa un auto y las hojas como que se meten en la calle y lo siguen. O a veces a uno le dicen que no hay que ponerse en las estaciones de metro cerca de la línea porque el tren te puede chupar. ¿Han escuchado eso? Ya, eso tiene que ver con el principio de Venturi, que tiene que ver con que en el fondo, cuando pasa un elemento a una cierta velocidad, se genera una presión negativa y esa presión negativa obviamente atrae a algo más, que puede ser la persona en la estación de metro, que puede ser las hojas, ¿cierto? En la vereda cuando pasa el auto y las hojas como que tienden a seguirlo, o en este caso el aire ambiental que se va a meter que se va a meter en el dispositivo y va obviamente
a modificar la FIO2 del aire que la persona inspira. Eso era mi ejemplo muy, muy de vida cotidiana, Doc. No sé No, si... no, pues yo doy los mismos ejemplos, sino, Ah, o sea ya. que no. Yo siempre sé con qué lo hago con las micros, porque en el fondo la cantidad que atrapa del ambiente depende del flujo, o sea, la velocidad, pero depende también de la masa que tiene. O sea, la Mm, masa me refiero al frente que tiene. Entonces, por ejemplo, en las micros típicos que pasa la micro soplar y arrastra un montón de cosas. Entonces, ese arrastre es en el fondo. Ahora, Ahora, ese es el concepto, pero lo que quiero que les quede claro es, pero el ejemplo más típico es el que tú acabas de dar. En los globos también, pues si pasan un flujo, o si ustedes se dan cuenta de un flujo, a ver, ¿por qué los globos se mueven como se mueven, aunque ustedes lo crean? Porque tiene que ver con que tienen poco peso y se dejan llevar por las corrientes. En el fondo, una corriente en la que arrastra el resto. Pues no la parte directa de la corriente, sino el que haya pasado al lado de la corriente. Pero bueno, no, es que espero que a todos les haya quedado claro, pero gracias, doctor Quesada, ¿ya? Pero en la práctica, la gracia es que... El otro concepto que tienen las máscaras tiene que ver con las válvulas que se ponen. Las válvulas son súper sencillas, en el fondo permiten recirculación o sin recirculación. ¿A qué se refiere esto? A que si yo tapo los hoyitos, en el fondo, y coloco una válvula que solamente permite salir el aire, yo lo expirado voy a tender a botarlo por la, por la mascarilla. Mientras que si tiene recirculación, significa que yo voy a estar exhalando aire y se está mezclando con el aire que está, o con el oxígeno que está llegando. Esos hoyitos son, si tienen válvula, ya significa que no hay recirculación y si está abierto al exterior, no hay, o sea, no hay recirculación. Que dije, lo dije al revés. Con válvula no hay recirculación, sin válvula hay recirculación. Ese es el concepto. Y lo otro que tiene que ver con reservorio, que es lo que este reservorio se acumula oxígeno acá, de tal manera de garantizar cuando el paciente inspira un oxígeno a altas concentraciones. Entonces, en el fondo no se mezcla porque se está sacando de la bolsa. Entonces, en el fondo aquí sería estas son mascarillas, ¿te das cuenta? Estas son sin reservorio, las dos, esta simple, esta tipo Venturi, sin reservorio. Estas las dos son sin reservorio, estas dos son con reservorio, pero tenemos con recirculación, sin recirculación. Aquí, si ustedes se dan cuenta, aquí supone que están, en el fondo, están con abiertos los orificios, por lo tanto, estas dos mascarillas son, en el fondo, con recirculación. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se habla que está bajo flujo? Porque saca aire del ambiente, más lo que se mezcla, mientras que esta viene todo, el aire mezcladito, desde el principio Venturi. ¿No? Doc, ¿Sí? eso le iba a comentar yo, le iba a preguntar si es que iba a comentar al chico de la cánula nasal de alto flujo. No hago, no, ya no, no la voy a comentar, pero si quieres lo comentas tú, No, yo no, lo no, comento. sí, era solo una consulta, Doc. No, no No, para no que lo lo toco, hagan. pero lo voy a explicar, lo pensaba nombrar en la clase de insuficiencia respiratoria porque ahí la nombro, Ah, ¿ya? súper, ya, no, O sea, entonces, perdón, en la distrés la en nombro la nomás, distré. ¿ah? La distrés la nombro nomás, no la enseño, pero Sí. eso, ¿ya? Oiga, eso, ¿y puedo meter la cuchara una vez más? Dale nomás, pues. Con la mascarilla con reservorio que tiene en la diapo siguiente, que cierto que en teoría permitiría, cierto, como se está guardando en el reservorio, como lo dice su nombre, oxígeno, permitiría aportar oxígeno al 100%, pero ojo que, chicos, que eso va a depender de lo que se conoce como el drive respiratorio, así como que la intensidad con que la persona, ¿cierto? Toma aire. Entonces, a veces puede ser que la persona esté como con un drive respiratorio alto y esté como con mucho apremio y que se meta aire por los costados o qué sé yo, ¿ya? Entonces, si bien en teoría nos permitiría asegurar un aporte de FIO2 del 100%, en estricto rigor, uno no lo puede aseverar, ¿ya? Para que tengan ojo con eso cuando les preguntan en campo clínico. Igual, obviamente, uno alcanza FIO2 elevadas, pero no puedes asegurar al 100% que estáis entregando FIO2 del 100%. Eso nomás, doctor. Ya, muchas gracias. Entonces,
¿Cómo estimamos? Y esto es la famosa PAFI. ¿Cómo estimamos? Ahora yo debería haber puesto la SAFI también, que la voy a nombrar, pero porque la... Ya, pero ¿cómo estimamos los requerimientos de oxígeno? ¿O cómo estimamos si el paciente va bien o va mal? Lo más fácil es con la PAFI. Ya lo hemos tocado varias veces, que es un cálculo fácil y rápido. Lo malo, no mide CO2 y la insuficiencia respiratoria debería ser, por definición, digamos, 60 dividido en punto 21, pero nosotros aquí lo colocamos 60 en punto 20, nos da 300. Entonces nosotros sabemos que en general alguien con una PAFI menor de 300 tiene insuficiencia respiratoria. Hay otras formas. Una es la PAPA, que contempla la PCO, pero el problema esto es muy sencillo. La presión arterial de oxígeno partido por la presión alveolar de oxígeno. Por lo tanto, también es un cálculo relativamente fácil, pero obviamente requiere más matemática, entonces no nos vamos a complicar. Y hay otra que se está ocupando cada vez más ahora, en la medida que hacemos saturaciones, es lo mismo que esto que hacemos con la FiO2, con la presión parcial de oxígeno arterial, necesitamos muestra arterial, con la saturación de oxígeno, ¿ya? Y eso se llama SAFI, saturación de oxígeno partido por FiO2. SAFI. Y la SAFI también se está ocupando, lo vamos a hablar un poco en la clase de estrés, porque cada vez se está ocupando más, pues eso no es un método que no requiere en el fondo grado. Pero ¿para qué sirve la PAFI? Y eso es lo que quiero que... Si uno le ponen estas tres situaciones, paciente con FIO de 0,3, con presión arterial de oxígeno de 60, presión arterial de 85, con FIO de 35, uno diría, ¿cuál de estos pacientes está más grave? Uno podría decir, mira, tengo que ver, o supongamos que el paciente, el mismo paciente en distintos momentos de su evolución, ¿ya? Entonces, uno puede llegar y hace la división, famoso PAFI. Hacemos las divisiones y fíjense lo que ocurre. Estos dos pacientes, el uno y el 3, están con el mismo nivel de intercambio. Lo que pasa es que si le aumentamos la FIO de 0,3 a 0,4, va a tener una presión parcial más alta, pero cambió en la misma proporción. Por lo tanto, en el fondo, la PAFI es de 200. Este paciente está igual. O sea, si fueran dos pacientes, el paciente uno y 3, en términos de intercambio de oxígeno, están iguales. Y el paciente 2 está mucho mejor. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los conceptos que entiendan de que uno no mejora ni cambia la PAFI. Es una situación del paciente que uno obtiene con la última gasometría. Entonces, las gracias que permite, por una parte, hacer este tipo de comparaciones que son rápidas para saber si el paciente va mejor o va peor. O sea, yo llego, tomo otra gasometría y resulta que me dice que tiene una PAFI de 150. ¿Cómo lo hago? Presión parcial de oxígeno de esa gasometría por la FiO2 con la cual se obtenía esa gasometría, y si tiene de 200, le bajó a 150, digo, el paciente se nos agravó. O el paciente, en el fondo, como este caso, suponiendo que el 2 es del mismo paciente, el paciente mejoró. ¿Por qué? Porque uno va titulando la FiO2. Uno cuando tiene un paciente, uno va cambiándola según ahí es donde viene la clínica, hasta dentro lo sirve, y ahí es donde nos sirve la saturación. Porque nosotros, si el paciente lo tenemos saturando, vemos un cambio en la saturación, decimos, hagamos el ajuste de oxígeno y después lo corroboramos con la presión. O, como se está preconizando actualmente, es ocupando la SAFI, la, la relación saturación con la FiO2. ¿Ya? Yo lo ocupo poco, pero es algo que se está, para que sepan que se está usando. ¿Ya? Cuando, entonces nosotros para controlarlo vamos a ocupar la PAFI o la saturación. Ojo, uno podría ocupar también esto para calcular la presión, la FiO2 que yo quiero. Por ejemplo, si tengo una PAFI, en este caso que estoy ligeramente hiperoxigenado, 85 presión parcial de oxígeno es como un poco, a nosotros nos gusta cercano a 60, 70, uno hace la regla de 3. Uno dice 2,42 y quiero 70 o 60 con X. ¿Se dan cuenta? Entonces uno también puede ocupar esta fórmula en forma invertida. Voy a ver si puedo ocupar para escribir, para que lo entienda, porque no sé si me expliqué bien. Eh, quiero un lápiz, pluma, esto es lo que quiero. Entonces, miren, ¿se ve la pluma? ¿No se ve la pluma? Aquí está, ya. Entonces, miren, por ejemplo, tengo un paciente con 2,42. Si yo digo, voy a ocupar un igual,
presión arterial de oxígeno, ¿no es cierto? Uy, partido por FIO2, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Con esa misma matemática, con esa cifra que tengo en la gasometría, yo puedo decir, ojo, quiero una presión parcial, esto es muy alto para mí, de 85, quiero 70. ¿Por qué? Porque le puedo hacer más de esos 60, entonces de 70. Pongo 70 acá y este lo dejo como X. Entonces, hago la matemática, sería X70 dividido en 242. Esa parte aquí se pausó sola, voy a tener que borrar esa parte. 70 en 242, acuérdense, esto es la división, no la otra parte. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Bueno, voy a hacerlo al tiro para que no. Ay, que estoy. Me cuesta ver tanto. Pero bueno, la próxima semana espero ya estar viendo. 70 dividido en 242. Eso nos dice que vamos a darle con 0,28. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo con 0,28 de FIO2, que ahí se dan cuenta lo que hice, lo hice al revés, ¿no? Con FIO2 de 0,28 voy a tener una presión parcial de oxígeno de 70, considerando que estoy con una PAFI de 2,42. Entonces me permite indicar y hacer el ajuste. Entonces yo hago, le digo, cita enfermera, por favor, colóquele una FIO de 0,28 y yo espero que en el fondo con eso se obtenga 70 de presión parcial de oxígeno, considerando que tenga una PAFI de 2,42. O sea, considerando en este caso la última gasometría que era de 2,42. ¿Ya? Ahora, obviamente, esto es una forma de tratar eh, de tratar de, ¿cómo puedo marcar? Borrar. Entonces, de tratar de, en el fondo, conseguir rangos de oxigenación adecuados y ajustar tratamiento. ¿Ya? También lo están ocupando con la SAFI. La SAFI, como les digo, está muy de moda, y, pero yo no la... Yo creo que para el próximo año la voy a actualizar. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo dejamos de dar oxígeno? La cuestión es muy sencilla. Cuando el paciente satura más de 90 con FIO2 ambiental. Acuérdense que nuestro objetivo es más o menos eso. O una presión parcial, o sea, perdón, una presión arterial de oxígeno de 60 miligramos, 60 milímetros de mercurio, que es lo que dijimos que era lo mínimo. Obviamente, estamos hablando como regla general. Si estamos hablando de un paciente con infarto, ya sabemos que va a ser saturando más de 92, ahí se suspende y dice un paciente infarto de frío cardíaco con un stroke, uno supone que más de 94. Y en situaciones donde lo dimos, mientras, en situaciones de no insuficiencia respiratoria, por ejemplo, el paciente llega y no sabemos si está saturando bien o está saturando mal, y resulta que le ponemos el oxígeno porque no sabemos lo que está pasando, obviamente, una vez que se mejore la situación clínica por la cual indicamos el oxígeno, lo vamos a sacar. ¿Ya? Conclusión, estos se sacados mis distintas biografías, en parte también aporte mío. Hubo un aporte insuficiente de oxígeno, más muerte y discapacidades permanentes que las puede ser justificadas por el mayor riesgo relativo de dar mayores dosis de oxígeno. Por lo tanto, entre ponerle y no ponerle oxígeno, mejor ponerle, mientras no aclaremos el resto. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo claro, ¿ya? Pero siempre uno tiene que estar considerando el riesgo que tiene que administrar esa dosis de oxígeno a dosis más alta, ¿ya? Y terminamos la clase. Dudas, consultas, preguntas, comentarios. Yo sé que esto de la oxigenoterapia están partiendo ustedes la parte clínica, pero en el fondo yo que estos son como introducciones para que lo entiendan y entiendan el fundamento lo más fisiopatológico al respecto de por qué sí y por qué no, y entender un poco los principios físicos de la administración. ¿Dudas, consultas, preguntas?